Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Espero que esta charla sea de utilidad. Eh, bueno, la presento a Jorgelina Montoya. Es una ingeniera agrónoma que trabaja en el INTA de Anguil de La Pampa. Tiene mucha experiencia en el manejo de herbicidas, eh, mucha experiencia y trayectoria, así que decidimos invitarla para que nos dé esta capacitación. Como les comento, tiene mucha experiencia, así que podemos aprovechar para hacer consultas y sacarnos todas las dudas. La modalidad va a ser, vamos a darle el espacio a Jorgelina que nos haga su presentación. Luego voy a mostrar el portfolio de Atanor, que nos va a llevar más de 10 minutos. Y después de eso podemos hacer consultas. Pueden ir dejando en el chat y las leemos al final o levantan la mano y les habilito el micrófono para que puedan directamente participar. Así que cualquier consulta la van anotando y bueno, Jorgelina, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a presentar, voy a compartir la presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Tanor por invitarme a compartir el trabajo que hacemos anualmente desde Intanguil de La Pampa. Es una zona girasolera y la estación experimental de Anguil, bueno, siempre ha trabajado en este cultivo y forma parte de nuestro sistema de producción, ¿no? Me interesa remarcar eso, en particular, que la generación de información está principalmente relacionada con este área, ¿no? Con este área agroecológica, que es el noreste de La Pampa, oeste provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de San Luis. Y esto me refiero principalmente no solo por las malezas que podemos llegar a tener, compartir o no con otras zonas, sino también con el tipo de suelo. El tipo de suelo, ustedes saben que van a definir en gran medida las dosis de herbicida o de algunos de esos herbicidas, principalmente de los residuales que vayamos a utilizar. Nuestros suelos en general son suelos arenosos franco-arenosos, con contenidos de materia orgánica menores al 2%. Bueno, y eso me interesaba aclararlo, ¿no? Bueno, cuando empezamos a pensar en el manejo de malezas, en el cultivo de girasol, vamos a, ya sea en el cultivo de girasol o en cualquier otro cultivo, ¿no? Tenemos que ir pensando anticipadamente o por lo menos ir monitoreando los lotes de forma de tener una idea cuáles son las malezas claves que vamos a tener. Si bien las malezas siempre se van a presentar en comunidades de malezas, distintas especies, siempre hay algunas de ellas especies que son más complejas, que requieren de una mayor atención y aquellas que van a comprometer más mi cultivo en definitiva, ¿no? Y desde hace ya muchos años la especie y toda la comunidad de conisas, las poblaciones de diferentes conisas, sabemos que han sido un problema y todavía siguen siendo, con antecedentes de resistencia al glifosato, porque no solo qué especies tenemos, sino qué antecedentes hay respecto a las resistencias que han ido generando en el último tiempo, ¿no? En distintas zonas, y bueno, y en particular cada uno de nosotros, dependiendo de las decisiones que tengamos que tomar, conocer también si hay antecedentes en nuestros lotes, ¿no? Y eso requiere de un seguimiento, un monitoreo, porque a veces no lo notamos hasta que el problema se establece en forma bastante generalizada, pero no detectamos prematuramente aquellos primeros individuos o sectores donde
empieza a haber algún tipo de resistencia. Bueno, en lo referido a rama negra, yo el cultivo de girasol, sé que puede haber gente de distintos lugares del país con diferentes fechas de siembra. Por eso yo abajo no puse estrictamente los meses del año, porque nosotros acá en esta zona hacia fines de octubre a mediados de noviembre son nuestras fechas de siembra más comunes, pudiendo variar las fechas en el resto del país, ¿no? Adelantándose hacia el norte. Pero bueno, sabemos que rama negra va a empezar a nacer en otoño, con picos de flujos de emergencia muy importantes en ese periodo, que después decae y sigue desarrollándose las plantas establecidas, desarrollando principalmente raíz. Y hay un nuevo pico de emergencia más hacia la salida del invierno, primavera, ¿no? En la zona nuestra es en octubre, generalmente hay otro pico de emergencia que, si bien no es tan importante como el otoñal, otoño-invernal, pero de una alta tasa de crecimiento. Rápidamente elonga, con lo cual tenemos que estar pensando ya en el manejo del lote. Si tenemos definido la siembra de girasol, tenemos que empezar a pensar en el manejo del lote en el otoño o en el invierno, de forma de no complicar el barbecho y llegar con el lote limpio, ¿no? Otras poblaciones que también crecen a lo largo de gran parte del año con emergencias otoñales y después primaverales y estivales son las crucíferas, ¿no? Las crucíferas con antecedentes también de resistencia a glifosato, a 2,4-D, a inhibidores de ALS, con lo cual estos son todos aspectos que tenemos que considerar, no solo para el manejo de aquellas poblaciones que ya están establecidas, sino también para evitar la proliferación y la generación de nuevas resistencias. Otras especies que nosotros empezamos a tener cada vez más problemas es morenita, ¿no? Lo que sería Basia escoparia, Cocha escoparia. Justamente fue una de las especies que más problemas tiene asociado al cultivo de girasol, ¿sí? Con antecedentes de resistencia a glifosato y a inhibidores de ALS. Cardo ruso es una especie muy común para nosotros, es muy competitiva, con emergencias un poquito más postergadas respecto a lo que es morenita. Morenita es la que primero emerge a la salida del invierno, muy tempranamente, puede haber emergencias a fines de agosto o las primeras semanas de septiembre. Cardo ruso puede venir un poquito más postergado respecto a morenita. Y bueno, y en los últimos años también se ha registrado la resistencia a glifosato por parte de cardo ruso, que para nosotros es un problema grave realmente. Los biotipos resistentes, que esto es un relevamiento hecho por Marco Giannicari, de un relevamiento de información, pueden ver que están ubicados de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Y otras especies que, bueno, todo el complejo de las amarantáceas, yuyos colorados, que es un problema establecido desde ya hace cerca de más de 10 años, 12 años, que se generaliza este problema de la competencia por yuyos colorados con resistencia a glifosato, inhibidores ALS, 2,4-D y también antecedentes de resistencia a PPO. Y otra especie muy competitiva, con emergencias en octubre aproximadamente, mediados de octubre en la zona nuestra, es el lecherón, Euphorbia dentata. Esta especie también es muy competitiva, con altísima capacidad de rebrote, con lo cual lograr buenos controles prematuramente nos va a posibilitar su manejo.
¿Por qué nos interesa marcar los distintos periodos de emergencia y los picos de emergencia, ¿no? Porque sabemos que las malezas vamos a lograr su control si hacemos y su manejo si hacemos intervenciones en forma prematuras, en estado de plántula o bien con herbicidas residuales ubicándolos estratégicamente cercanos a la fecha de emergencia, ¿sí? De forma de lograr cumplir con el objetivo del uso de un herbicida en caso de ser necesario, suprimir el crecimiento de esta especie y lograr acumular agua, nitratos, eliminar esa competencia, ¿no? Y de este modo, entonces, vamos a tener distintas estrategias dependiendo de cuáles son las principales malezas o la dinámica de emergencia a lo largo del ciclo de todo el ciclo del cultivo, pensando ya, incorporando también los barbechos, ¿no? Si pensamos en el establecimiento de ramanegras y crucíferas, podemos estar pensando en barbechos largos, con estrategias que pueden ser simplemente de cortar ahí el establecimiento, haciendo aplicaciones estratégicas en los picos de emergencia, con herbicidas de tipo hormonales, y si no también haciendo otro tipo de estrategias con herbicidas residuales de barbechos más cortos, ¿sí? Y si no, después vamos a ir en lo sucesivo, dependiendo de las distintas especies y los momentos de emergencia, las intervenciones en presiembra, preemergencia y, en caso de ser necesario, de posemergencia, ¿no? Vamos a ir avanzando ahora dependiendo de las distintas poblaciones. En caso de tener lotes complicados con establecimientos de rama negra y crucífera, como les decía, podemos posicionar estratégicamente algún hormonal como barbecho largo. ¿Por qué un barbecho largo? No estoy pensando, esto lo tienen que adecuar cada uno a su zona también, ¿no? Porque los barbechos largos nuestros tal vez son barbechos más bien cortos para, no sé, el Chaco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer estas adaptaciones dependiendo a la zona de aplicación que estemos hablando, ¿no? Entonces, para nosotros, para esta zona más centro-sur, podríamos decir, aplicaciones de un herbicida hormonal, por ejemplo, para intervenir acá sobre los picos de rama negra o los picos de crucíferas resulta interesante, inclusive hablando de un herbicida de tipo 1,2,4-D o MCPA, dependiendo de si tenemos crucíferas resistentes o no, ¿no? En mezclas con glifosato. ¿Por qué no pienso yo en un barbecho largo en esta situación yendo a girasol? Porque tampoco tenemos herbicidas de tan larga persistencia selectivos para girasol. Podríamos llegar a pensar en alguna zona con alguna estrategia de flumioxacin, por ejemplo, en barbechos largos, pero a veces las dosis requeridas, por ejemplo, pensando en rama negra, son demasiado altas para sembrar después girasol y eso puede ocasionar problemas de fitotoxicidad. Por eso en este caso, con estas especies presentes, una estrategia es la utilización de un herbicida tipo diflufenican, unos 40 días antes de la siembra, en dosis para esta zona aproximadamente 230, 250 centímetros cúbicos, ¿sí? Logramos buenos controles de crucíferas y también de rama negra. Y en caso de tener algún escape o estos picos posteriores previo ahí cercano a la siembra, está la opción de utilizar este tipo de herbicidas hormonales tipo laucifen, fluroxipir, que con situaciones de presiembra para fluroxipir y preemergencia hasta laucifen hasta preemergencia, podemos estar haciéndolo sin restricciones
de siembra, ¿no? Mientras que ya, por ejemplo, el 2,4-D lo tenemos que dejar de lado por su corta persistencia y su afectación al girasol, ¿no? Estas serían estrategias de manejo de rama negra principalmente ahí en preemergencia. Y bueno, el fluorocloridona es otro herbicida que controla en este caso principalmente crucíferas, que ya vamos a ver que la fluorocloridona en combinación con sulfentrazona y eso, vamos complementando y ampliando el espectro de control, ¿no? Y en caso de escapes, por ejemplo, de crucíferas principalmente, y por qué alguna rama negra que podamos tener, aplicaciones de posemergencia de aclonifén, por ejemplo, que apunta principalmente a lo que son crucíferas y las imidazolinonas en caso de girasoles tolerantes a imidazolinonas, ¿no? Aquellos con tecnología Clearfield. Van a tener el espectro de control es mucho más amplio, incluyendo gramíneas, sorgo de Alepo, en caso que sea necesario y que no sean resistentes a inhibidores de ALS, pero bueno, existen estas opciones para el manejo de estas especies en particular, ¿no? Sin embargo, sabemos que la comunidad de maleza siempre es más diversa. Como les decía, en nuestra zona, otra especie que es muy común y cada vez más, inclusive, es la presencia del lecherón, Euphorbia dentata. Acá está en estado de plántula, acá hay una plantita más grande. Les digo que en la medida que se supere este tamaño se dificulta muchísimo el manejo del lecherón porque tiene alta tolerancia a los herbicidas, de lo contrario es necesario hacer intervenciones con dobles golpes, porque tiene una altísima capacidad de rebrote. En cada axila de las hojitas y de las ramitas que va generando hay yemas con muchísima capacidad de rebrote. Y entonces, como veníamos hablando, es de una emergencia de octubre, muy cercano ya a la fecha de siembra de girasol. Y en estos casos, nuevamente diflufenicán es eficaz para el control de lecherón y las estrategias de la utilización de los girasoles Clearsol, Clearfield, es una buena estrategia, pero la verdad es que lo ideal, si bien el posicionamiento generalmente de la aplicación de estos herbicidas es de posemergencia temprana, como les decía, esta especie es bastante tolerante a los herbicidas, rebrota mucho, o se hacen intervenciones muy tempranas sobre girasol cuando vemos los primeros cotiledones, o si vemos que sobre la siembra del girasol ya hay cotiledones emergidos directamente, yo les sugiero hacer la aplicación de las imidazolinonas en preemergencia del girasol para lograr un buen control de esta especie. Sí, ¿alguna consulta? Que escuché ahí una intervención. Villa María soy yo. Una consulta. Vos sabés que yo asesoro mucho en la zona de San Luis. Y ahí hay una maleza que es la del camfor, que es complicado el control porque tiene como una raíz medio papita. Y bueno, y se dificulta mucho el control. ¿Qué alternativa encontrarías para esa maleza? Es la única, porque allá en San Luis, hoy por hoy, hay mucho negra, si bien hay, pero no es lo más, como lo más preocupante, digamos. El girasol, ¿no? Claro. Sí, el falso alcanfor sí es una especie además con mucha pilosidad, sí, una compuesta. Y sí, ahí vas a tener que lograr, ante todo, durante su establecimiento, lograr controlarla. Es compuesta, con lo cual
a veces es complejo la intervención con herbicidas que sean también selectivos de girasol, ¿no? Porque al ser compuesta, por ejemplo, un clopiralid sería una recomendación. Sin embargo, clopiralid, posicionarlo cerca del cultivo de girasol, ya lo tenemos que excluir porque tiene una cierta persistencia que tendría que irse a barbechos muy largos, ¿no? Que no estarían acordes con esta especie. Pero, y después con sulfentrazón y metolaclor vas a tener controles relativamente parciales, te diría. Bien, y para post-emergente, yo en su momento me acuerdo que leí que hay dos productos, uno que me parece que es de Bayer, son más caros que la miércoles de los productos esos, para Mira, post-emergente. de post-emergencia de girasol está el aclonifen, ¿sí? Que bueno, controla como compuesta verbecina, no sé, la verdad no sabría decirte si controla la heteroteca, el falso alcanfor. Y el otro que ya no tiene más registro, pero el otro post-emergente es el benazolín, que se usó, suele Bien, provocar algún nivel de fitotoxicidad, pero es el otro a razón de 300 centímetros cúbicos, no más de eso, porque por encima de eso muy posiblemente provoque fitotoxicidad. Pero ese es el otro herbicida de post-emergencia que se utilizó históricamente en girasol, pero recientemente se le retiró el registro. bien. Y consulto, antes de sembrar, quizás el glufosinato de amonio te puede ayudar a quemarlo, o si estás lejos de la siembra, el glufosinato en mezcla con 2,4-D, hemos visto que tenía buenos controles en latifoliadas, pero tenés que estar unos 25 días lejano a la siembra, ¿no? Claro, claro. Esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si estamos utilizando, por ejemplo, un 2,4-D, vamos a tener que retirarnos de la posible fecha de siembra mínimamente 25 días, 30 días previo, porque si bien no es un herbicida residual, tiene cierta persistencia en el suelo y al ser una especie de hoja ancha puede afectar. Después no sé, a laucifen, que es para compuesta, en realidad tiene su foco bien claro, es rama negra, alguna umbelífera. Habría que indagar un poquito por ese lado también, pero la verdad es que no tengo experiencias en su manejo. Tendríamos que ver algún dato también de Jorge Garay. Jorge ya se ha jubilado, pero él debe tener algo más de información de la zona de San Luis. Bueno, después si querés, buscamos algo, mandame algún correo electrónico y la seguimos. Bueno, si seguimos con otras posibles situaciones. Bueno, como les decía, si bien la imidazolinona tiene su nicho de post-emergencia, como les decía en el tema del lecherón, si es que observan la emergencia sobre la fecha de siembra, yo les sugiero que se haga esa aplicación pensando si en lecherón es el problema mayor, hacer la aplicación esa en preemergencia, ¿no? Bueno, les comentaba que en el oeste de la provincia de Buenos Aires, principalmente, a partir de hace unos 5 años atrás, empezó graves problemas con morenita. Morenita siempre fue una especie común en la zona, pero muy circunscripta, al lado del alambrado, en la esquina del lote, muy, muy manejada, si bien una especie que en el año 50 y pico fue declarada plaga nacional, después se mantuvo bien manejada. Sin embargo, bueno, después de tantas historias de uso de herbicidas, empieza a haber principalmente complicaciones de morenita asociado en particular a girasol.
Morenita, como les decía, nace muy tempranamente a la salida del invierno. Una particularidad que tiene es que germina prácticamente o gran parte del banco de semilla, ¿no? Y tiene una muy corta viabilidad de la semilla en el suelo, lo cual eso es una ventaja, porque si lográramos buenos controles en años sucesivos, bajaríamos mucho el banco de semilla. Sin embargo, como pueden ver, es una especie de un porte importantísimo, con lo cual es sumamente competitiva. Tiene una emergencia bastante concentrada y al inicio, como les decía, germina casi toda, cerca del 90%, del 100% del banco de semilla, pero puede haber otras emergencias en lo sucesivo ya en el cultivo. Debido a los reclamos asociados a escapes de morenita en girasol, bueno, lo que hicimos fue recibir distintas muestras de semillas para verificar su resistencia o no a herbicidas y midazolinonas, ¿no? Hicimos el ensayo dosis-respuesta con imazapyr más imazamox de 4 poblaciones de la zona de Trenquelauquen, 30 de agosto, Pellegrini, oeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y efectivamente, esta es la especie, este es el biotipo sensible. Efectivamente, hubo distintos índices de resistencia en las otras 3 poblaciones o biotipos de semillas recibidas, ¿no? Con lo cual se pudo verificar la resistencia a las imidazolinonas y de este modo ya pensar en que las estrategias basadas en girasoles tolerantes a imidazolinonas era una herramienta que perdíamos, ¿no? Cuando se hizo la secuenciación, no solo eran resistentes a imidazolinonas, sino también a triazolpirimidinas y sulfonilureas, lo cual también ya nos da una idea qué otras estrategias no podríamos estar utilizando en otros cultivos, ¿no? Dependiendo de estas familias de herbicidas, ¿no? Bien, como les decía, casi nunca tenemos una única especie, siempre vienen en comunidades, y para nosotros, como les comentaba, cardo ruso es otra especie muy frecuentemente encontrada junto con morenita, yuyos colorados. Pero bueno, si vamos pensando, tenemos morenita de emergencia muy temprana, ¿sí? Hacia fines de agosto, primeros días de septiembre. Todavía estamos a un mes y medio de la siembra del girasol en nuestra zona. Bien, en esas situaciones hemos hecho distintos ensayos y para el control de aquellas morenitas ya nacidas y siempre pensando en plantas chiquitas, vean que parecen unas florcitas al principio, en cuanto empiezan a sacar ramitas, esas plantas cada vez es más difícil su manejo, es una especie con muchos pelos también, lo que hace que los herbicidas se vean muy restringida su absorción a nivel foliar. Y bueno, de los distintos tratamientos que hemos probado, que han sido diversos, los que más se destacan son aquellos en base al glifosato más alauxifen más fluroxipir, ¿sí? O alauxifen más fluroxipir más 2,4-D. Otra estrategia, glufosinato de amonio más 2,4-D. O bueno, glifosato más 2,4-D. Y en todos estos casos vemos que estamos pensando en la incorporación posible del 2,4-D porque estamos a 40 días aproximadamente de la siembra, ¿no? Y bueno, y en las mezclas, el fluroxipir es, si estamos prescindiendo del uso de glufosinato de amonio o glifosato más 2,4-D, el fluroxipir es el herbicida que verdaderamente tiene el golpe de gracia, diríamos, en la mezcla, ¿no?
pero tenemos que pensar en mezclas, porque les digo que morenita es una de las especies que mayor cantidad de casos de resistencia tiene en el mundo, arriba de 50 y pico. Y los antecedentes demuestran que si un herbicida es eficaz, como hay antecedentes que hace años atrás dicamba era eficaz, 4 años después aproximadamente dejó de ser eficaz. Es una especie indudablemente que tiene una alta posibilidad a generar resistencia a distintos herbicidas, con lo cual el manejo de mezclas de modo de acción, rotación de modos de acción, es indispensable para no perder las herramientas con que contamos hoy, ¿no? Bueno, así que estos podrían ser herbicidas para controlar aquellas plantas que ya estén nacidas, son todos herbicidas de postemergencia de la maleza, ¿no? En un barbecho corto, podríamos decir. Y si pensamos en agregar algún herbicida residual como barbecho corto, de los ensayos que hemos venido haciendo, porque la verdad hemos hecho varios ensayos y nunca lográbamos tener algún control bueno, contundente, hasta las mezclas de diflufenican más acetoclor. Ahí hemos logrado barbechos muy interesantes y llegar con los lotes en buena condición para la fecha de siembra, ¿sí? Y yo acá superpongo cardo ruso, que como les decía tiene una emergencia un poquito más postergada respecto a morenita, y diflufenican sobre cardo ruso tiene controles parciales, dependiendo del nivel de infestación que tenga el lote, pero si no, vamos a ver que en algunos casos utilizamos estrategias combinadas con sulfentrazone que después están articuladas con las estrategias preemergentes, ¿no? Me refiero por esta articulación a que utilizamos dosis repartidas, una media dosis, por ejemplo, de sulfentrazone, a razón tal vez de 150 centímetros cúbicos, posicionado en este barbecho más bien corto y después complementado en preemergencia. Bueno, y a todo esto también empezamos a sumar complejidad y un poquito más tarde y ya mucho más en coincidencia con el ciclo de girasol aparece el complejo de amarantáceas, ¿no? Amaranthus híbridos particularmente, o en el sur de San Luis, está Palmeri y todas sus distintas hibridaciones que pudo haber tenido en esa zona, ¿no? Y es acá donde empieza a complicarse porque con sulfentrazone las dosis que utilizábamos para manejar, por ejemplo, cardo ruso, ya no son suficientes para el manejo de yuyo colorado. Porque para yuyo colorado tenemos que estar pensando en dosis arriba de 220, 230. Entonces ahí es donde empezamos a buscar las estrategias complementarias con el preemergente y hasta dónde puedo ir con las dosis. Ahora vamos a ir avanzando. Esto les quería mostrar un ensayo, una parte del ensayo, no es el ensayo completo, sino cuando les decía de morenita, y cómo en el caso de emergencias de un lote vean cómo llegó el lote o el ensayo, ¿no? Acá se ven las parcelas, acá se ven los testigo apareado, a cosecha con la invasión de morenita y rama negra. Todo esto es morenita que se ve atrás, medio rojizo, y todo esto es mezclado con rama negra. Estas todas especies de emergencia otoño-invernal y invernal, principio a la salida del invierno, no llega ni a la primavera. Para estas, era lo que les decía, dependiendo de este lote en particular, donde las malezas claves eran estas,
hicimos tratamientos que eran distintos herbicidas, de mezclas de herbicidas para un barbecho cruzados por los preemergentes, ¿no? En este caso, con este tipo de especies, otoñales, invernales o de primavera muy temprana, el barbecho químico tuvo un efecto significativo al comparar con el preemergente, que los preemergentes en general que habíamos utilizado anduvieron todos relativamente bien, pero el barbecho químico fue el que definió prácticamente el rinde o los controles, ¿no? Y en este caso, como les decía, fue diflufenicán más acetoclor, ¿sí? Y esta es la parcela resultante, ¿no? Una de ellas, era con repetición. Y el herbicida, la mezcla de herbicidas que mejor se complementó, aunque en general no hubo diferencias significativas entre ellos, fue la mezcla de sulfentrazone más metolaclor, ¿sí? Como les decía, cuando empezamos a tener yuyos colorados también en la comunidad de malezas, bueno, otra vez acá tenemos distintas posibilidades de reseteo, podríamos decir, del lote, con los tratamientos estos de 15, 20 días, hablábamos de 2,4-D, un poco más, dependiendo de fechas de siembra, si hace frío, si hay potenciales lluvias o no. Y los otros que les decía, los otros herbicidas ya de menores restricciones, fluroxipir o las mezclas de fluroxipir más alaucifen, o también herbicidas quemadores tipo carfentrazone que no tienen restricciones de siembra, ¿sí? Y en combinación con distintas estrategias de preemergencia. Y esto, otra vez, dependiendo de qué tipo de suelos estamos hablando, suelos muy arenosos, suelos más pesados, y de la comunidad de malezas, ¿sí? Es muy común en la zona el uso del sulfentrazone más ese metolaclor o acetoclor, y las dosis, como les decía, pueden ser complementarias, 150 en barbecho químico más 150 en preemergencia, pero si tenemos problemas de yuyo colorado, esa dosis repartida no me va a alcanzar, voy a tener que ir con estrategias de dosis llena en preemergencia a razón de 250 centímetros cúbicos, o bien una presiembra que puede ser hasta 300 centímetros cúbicos, ¿no? Pero yo ahí ya lo tengo que retirar a esa dosis completa de la preemergencia, porque puedo llegar a tener inclusive hasta pérdida de planta, en combinación con las dosis de metolaclor o acetoclor de 800 a 1 litro. Bien, en caso de tener crucíferas, que vieron que las crucíferas tienen otro pico de emergencia en la primavera, crecen prácticamente todo el año, habrán visto, ¿no? Entonces, cuando tenemos lotes con crucíferas, puede ser complementada la mezcla del sulfentrazone y el acetocloro metolaclor con fluorocloridona, por ejemplo. Pero nosotros los ensayos que hemos hecho, si bien la dosis de fluorocloridona en mezcla sola con ese metolaclor o acetoclor puede ir 800 centímetros cúbicos aproximadamente, cuando hacemos las mezclas con sulfentrazone, esa mezcla se potencia y provoca fitotoxicidad, con lo cual tenemos que ir a dosis de fluorocloridona que acompañen al sulfentrazone de aproximadamente 400 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, y vamos a lograr control de las crucíferas durante el establecimiento del cultivo de girasol. Ven que acá está la mezcla de fluorocloridona más acetoclor o metolaclor, 800 más 800 a 1 litro de estos herbicidas, alguno de ellos, ¿no? También podemos pensar en preemergencia de diflufenicán, sin embargo, generalmente queda por el espectro de control de malezas,
siempre queda mejor posicionado para las especies estas de primavera, como muy buen herbicida para lecherón, por ejemplo, pero para un barbecho corto, y si no, complementando, que acá no sé por qué no la tengo, bueno, no, acá abajo está, sino complementando sulfentrazone con diflufenicán, a razón puede ser de estas mezclas, o 200 de diflufenicán, más 150 o 200 de sulfentrazone. Que la mezcla esta, el diflufenicán, también controla crucíferas, ¿sí? La mezcla no termina siendo tan agresiva como la fluorocloridona y amplía un poco el espectro y complementa el sulfentrazone sobre yuyos colorados. Y acá le podemos agregar también un acetocloro o metolacloro, ¿no? Así que esas son las estrategias que manejamos para, bueno, valga la redundancia, para manejar en particular yuyos colorados, por ejemplo, ¿no? El agregado de diflufenicán más sulfentrazone y alguno de estos dos graminicidas, ese metolaclor o acetoclor. Bueno, y otra especie común en la zona y en el país, en realidad, es sorgo de Alepo. Sabemos que sorgo de Alepo, bueno, tiene resistencia histórica en el norte a inhibidores de ALS, y bueno, a glifosatos y a SSASA. Teniendo en cuenta esto, conociendo los antecedentes de resistencias en el lote, contamos con distintas estrategias que, bueno, cada una de ellas tendrá sus alcances o limitaciones dependiendo si hay resistencias o no. Los herbicidas de post-emergencia, de los FOP o DIM, cualquiera de ellos. Las estrategias de ese metolaclor, acetoclor, que controlan Alepo de semilla. Pero bueno, de rizoma vamos a estar haciendo intervenciones en la medida de que no sean resistentes o dependiendo a qué sean resistentes, estrategias de post-emergencia con tecnología Clearfield, por ejemplo, ¿no? Ya sea imazapir más imazamox o el imazapir de post-emergencia temprana, ¿no? El espectro de control de la tecnología Clearfield o los girasoles tolerantes a imidazolinona, bueno, es mucho más amplia de lo que pensamos y muy posicionado aún en las zonas para el control de cardo ruso, gramíneas en general, para nosotros roseta es una especie muy importante, el Cencrus, y bueno, poligonáceas, todo el resto de otras, y Alepo, que les decía, tiene un posicionamiento interesante en nuestra zona aún por esta especie en particular, ¿no? Bueno, como podemos ver, dependiendo de las especies que tengamos, es necesario hacer una programación de las distintas intervenciones con la paleta de productos que se dispone, selectivos para girasol, y tenemos estrategias para lograr manejos eficaces, pero más que todo, para lograr esa eficacia tienen que ser oportunos, ¿no? Reconocer cuál es el problema y el momento de mayor vulnerabilidad de la especie para lograr el posicionamiento de los distintos productos que tenemos, ya sean en los barbechos o en preemergencia, presiembra y algunos cada vez más restringidos de postemergencia. Buenísimo, Jorgelina.
Bueno, Bueno, voy a dar mi parte de la presentación y luego vamos a pasar a las respuestas o a las preguntas del chat. Bueno, vamos a ver dentro del portfolio de Atanor lo que tiene para ofrecer Atanor como soluciones dentro del cultivo. Y tenemos varios de los herbicidas que has nombrado, así que vamos a repasarlo rápidamente. Primero, para un reseteo o un barbecho de lotes, ¿qué tenemos para ofrecer? Para las malezas como rama negra, los nabo, mostacilla, cardos, herrajas, contamos con glifosato 2,4-D y dicamba, que a esto le podemos adicionar clethodim si tuviésemos que controlar ryegrass. Hay zonas donde tenemos ryegrass resistente, con esta aplicación podríamos resolverlo. Y si así todo necesitásemos un segundo golpe como para terminar de matar la maleza, podemos usar glufosinato de amonio. Ahora bien, el cuidado que hay que tener es la restricción de 30 a 35 días con los hormonales, tanto 2,4-D como dicamba. Quizás 2,4-D nos permite 20 días de un margen, pero dicamba sí tener más o menos 30 días o 4 semanas, estábamos bien. Esa era una de las consultas dentro del chat. Glufosinato de amonio es una herramienta muy interesante ya que no tiene residualidad en suelo. Para quemar la tifoliada funciona muy bien. También nos puede ayudar al quemado de ryegrass y está bueno porque no tiene residualidad, entonces podemos sembrar tranquilos si necesitásemos algún quemado antes de sembrar. El glufosinato de amonio es un herbicida postemergente, o sea, va a controlar la maleza ya nacida. Viene ideal después del primer golpe con un hormonal y glifosato, como para terminar de matar, sobre todo pensando en malezas resistentes a glifo. Tiene registro sobre sojas y maíces en lis, pero en este caso nosotros lo usaríamos para un barbecho. Es importante utilizar este producto con buena temperatura y luminosidad, funciona mucho mejor, el quemado va a ser mejor. Y lo recomendamos usarlo con sulfato de amonio para que le dé un plus en el quemado. Bueno, hoy les comentaba un reseteo de lote, glifosato, microemulsión Jaspec, que es nuestro 2,4-D, puede ser Herbifen también, dicamba y clethodim. Atanor está trabajando mucho en la compatibilidad de las mezclas, nos parece muy importante de poder mostrarles la compatibilidad y tenemos un chatbot gratuito donde ustedes ingresan qué productos van a utilizar y les tira la compatibilidad, les arroja. Es un chatbot de WhatsApp. Entonces, esto es un ejemplo, la primera aplicación que les mostraba y nos da una compatibilidad excelente. Este es el resultado que arroja el chat. Nos arroja el orden de mezcla, que es muy importante, y luego nos va a tirar las dosis máximas que podríamos utilizar por marbete, y también nos puede tirar alguna sugerencia si en el caso de que haya algo que corregir. Los tubos de ensayo que vemos abajo son los tiempos que tienen estas mezclas llevadas a cabo en un tubo de ensayo. Cabe destacar que esto no tiene agitación, es un tubo de ensayo donde vemos si hay una división de fase y el color es porque usamos un colorante para marcar si hay un corte, o sea, se va a notar. Esto tiene hasta los 45 minutos el último tubito, o sea, la estabilidad de la mezcla es muy buena. Seguimos. Esta es la otra mezcla que podríamos hacer utilizando prometrina en el caso de que no tengamos que controlar hoja fina o no tengamos problema de ryegrass. Por ejemplo, en el norte hay zonas donde no tenemos ryegrass. Podríamos utilizar una prometrina como para hacer un reseteo de lote y tener residualidad. En este caso, la mezcla también es muy buena y también ahí nos tira el orden de mezcla, las dosis máximas de cada producto. A su vez tenemos otra opción de decirle cuántas hectáreas tenemos que aplicar y nos tira la cantidad de producto, la cantidad por producto. Bueno, ¿qué preemergentes contamos? Acá hice una tabla para resumir porque los nombró muy bien Jorgelina. Lo interesante es
notar el sitio de acción o los modos de acción de o las familias de herbicidas para poder rotarlas, porque siempre va a haber una mejor para controlar la maleza, entonces si uno va rotando, disminuimos esta presión de selección que tanto hablamos. Por ejemplo, tenemos prometrina, tiene un plus que nos puede dar un pequeño quemado chamuscado sobre ocucha, funciona muy bien, pero generalmente es un preemergente, va a atajar a las malezas de semilla. ¿Qué nos va a controlar? Parietaria, como la nombré recién, los nabos, yuyo colorado, cardo, comelina, una maleza muy complicada, rama negra y la cipomea. Luego tenemos flumioxacin y sulfentrazone, los dos PPO que tenemos en nuestra cartera para girasol. El flumioxacin nos da un plus de que podemos tener un leve control postemergente, sobre todo si vemos malezas pequeñas, pero adhiero a esto que decía Jorgelina, que es conveniente aplicarlo anticipadamente a la siembra, para evitar en suelos sueltos como arenosos ese fito que podemos llegar a ver. Por ejemplo, en el Chaco o norte de Santa Fe, con suelos más arcillosos con los que contamos, se suele utilizar bastante y no suele ser un gran problema, pero sí considerar la baja materia orgánica o la capacidad de retención del suelo, de intercambio, quise decir, para que este producto esté retenido en el suelo y no genere una alta disponibilidad y pueda tener fito a la planta. Es muy bueno ambos en colorado, se destacan en yuyo colorado, y bueno, otras malezas que tenemos en el norte como borreria, gonfrena, es muy utilizado este producto. Luego tenemos diflufenican, destacamos el control también en colorado, rama negra, las malvas, crucífera, es excelente, quinoa, viola y lecherón. Este producto coincidimos con Jorgelina de ubicarlo en un barbecho corto, unos 30 días antes de la siembra. A modo de rotación, vemos que nos puede dar un plus ahí de controlar estas malezas para luego rotar a un sulfentrazone con un S-metolaclor, por ejemplo. El S-metolaclor, también contamos en la cartera, es fuerte en cubrir gramíneas, sobre todo, como equinocloa, eleucine, también yuyo colorado, comelina, etc. Y también contamos con imacetapir, que es una imidazolinona que podríamos usarla en girasoles IMI, donde vemos el plus que nos va a controlar muy bien lo que es sorgo alepo, escovadura, la equinocloa, sobre todo gramíneas. Esto como preemergentes, tanto para ubicarlos en un barbecho largo, un reseteo, como vimos la prometrina, podemos usar un barbecho corto, el diflufenican, y después podemos rotar con un S-metolaclor con algún PPO, o sulfentrazone en este caso. Los dos PPO, como les mencionaba, flumi y sulfentrazone, y siempre está la discusión cuándo ubico uno o cuándo el otro. Sulfentrazone, al ser mucho más soluble, se lo puede utilizar en años secos o normales, ya que no se va a lavar el producto por la baja precipitación y nos va a dar buena residualidad y eficacia. En cambio, también podríamos agregarle ahí el tema de los suelos sueltos, ¿no? Un suelo más arenoso, podríamos ir más con un sulfentrazone, perdón. En cambio, utilizar flumioxacin, al ser menos soluble, va a quedar más retenido, va a tener menos riesgo de lavarse porque es menos soluble. Entonces, en un año que sea muy lluvioso, nos puede dar más residualidad. Y posee un pequeño efecto de postemergente o ese chamuscado que vemos sobre las malezas. Si son pequeñas, las va a controlar. Pero el foco de estos productos es que sean preemergentes y atajar malezas de semilla. Acá, de nuevo, nos interesa mucho mostrar el trabajo en la compatibilidad de nuestros productos. Tenemos, pensando en una presiembra, podríamos usar sulfentrazone, S-metolaclor y glifosato con una excelente compatibilidad
así también podríamos usar flumioxacin, S-metolaclor y glifosato. Acá el glifo nos va a controlar alguna maleza que ya tengamos nacida en el lote, nos puede dar ese control para el preemergente quedarnos como residual. Y siempre vemos un plus entre un PPO y el S-metolaclor, donde amplía el espectro y nos da un poco más de control. Acá tenemos otra mezcla muy interesante para un barbecho corto, buscando residualidad. Diflufenican más flumioxacin también se pueden combinar y la compatibilidad es muy buena. ¿Qué tenemos de postemergentes? Tenemos cletodin. Cletodin, esto se puede usar postemergente girasol, no va a afectar en nada al girasol, va a controlar gramíneas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si voy a controlar un sorgo de Alepo, es mejor controlarlo cuando tenga 30-35 centímetros de altura, que es cuando tiene mayor utilización de sus reservas y tiene mucha área foliar o mayor, 30-35 centímetros, vamos a tener un muy buen control de sorgo de Alepo. En cambio, con el ryegrass es todo lo contrario, 1 a 2 hojas y hay que hacer la aplicación porque es una maleza muy difícil de controlarla una vez que tenemos escapes. Bueno, quise poner también insecticidas como para también mostrar la paleta completa. Tenemos metoxifenocide, esto es para control de orugas, específicamente lepidópteros, no va a dañar a los polinizadores, que tan importantes en girasol. Es un producto que hay que aplicarlo anticipadamente, donde vemos los primeros daños, utilizarlo, y lo que va a hacer es controlar la velocidad de la muda. Va a hacer que acelere muy rápido el proceso de muda, que lo va a agotar al insecto. Entonces podemos llegar a verlo vivo, pero lo controla a los muy pocos días. Es importante aplicar en larvas pequeñas, de L1 a L3, y posee gran resistencia, entonces, gran persistencia en la planta. Entonces, nos vamos a tener por unos días cubiertos de los lepidópteros. También vamos a tener clorantraniliprole. Esta molécula se va a sumar a nuestro portfolio en los próximos meses. Entonces, cuando tengamos problemas, quizás ya podemos ir teniéndolo en cuenta. La ventaja con el anterior es que nos va a controlar larvas más grandes, ya no discrimina el tamaño de larva. También es específico para benéficos, entonces no vamos a dañar a los polinizadores, tiene efecto traslaminar, va a ser resistente a lluvias y, bueno, tiene muy buen control de lepidópteros. Y otro producto que también tiene registro es el Metomil, al 43%, viene en polvo. Este producto es de gran volteo, no va a tener, va a controlar varios insectos como ventaja, pero no respeta ahí ya los benéficos. Entonces, algo que se hace en la zona norte es aplicar de noche, cuando no tenemos polinizadores, pero bueno, siempre lo ideal es monitorear, llegar anticipadamente y tratar de evitar estos productos que pueden ser para una ocasión de una alta población y necesitamos un control rápido. Otra cosa, y esto es lo último que les quiero mencionar, es que todas las charlas y las capacitaciones las subimos a nuestro canal de YouTube. Pueden entrar y ver todas las que hicimos, hacemos aproximadamente una por mes. La idea es brindar un referente, un técnico y darles una charla de calidad a nuestros clientes. Es totalmente abierta a todos los que necesiten. Y les dejo acá mis contactos, el de mi equipo, tanto Emanuel Rodríguez Randa como Álvaro Martínez, que nos repartimos en la zona, y nuestro jefe, que es Pablo Carpane. Así que si tienen alguna duda, pueden tomar nuestros datos y vamos a estar disponibles. Les voy a compartir ahí está. Eso le quería compartir
El número de WhatsApp para poder controlar la compatibilidad de mezclas está disponible para todas las personas, totalmente abierto, utilícenlo. Y bueno, podemos ir a las preguntas si te parece, Jorgelina. Sí, ahí las estuve leyendo Ah, mientras buenísimo. te escuchaba, Sami. Algunos comentarios complementarios de tu presentación. Glufosinato de amonio más 2,4-D, más los hormonales, se ha visto excelente complementariedad. Y asociado a algunas consultas que veía también de Yuyo Colorado y por otra parte hemos visto excelentes resultados sobre cardo ruso resistente al glifosato y sobre morenita, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, si morenita con paraquat es muy dependiente del tamaño, hemos visto mucho mejores resultados muy contundentes con glufosinato de amonio y 2,4-D, diciendo que podemos posicionarlos de la siembra por la restricción esta que decíamos de 20 días mínimamente para después que se aplicó un 2,4-D. Vi, y por otro lado la prometrina, yo no la mencioné, pero porque nos hace falta un poco más de trabajos, pero en la última campaña la hemos visto interesante, como dijiste vos, en preemergencia de la maleza y con resultados interesantes en el barbecho por morenita. Si bien diflufenican más el acetoclor fue mucho más contundente, hemos visto comportamiento bastante interesante y bueno, y es importante esto de la posibilidad de rotar modos de acción, ¿no? Una triacina. Después, lo que pude leer en las consultas, hay varias consultas referidas al tema de flumioxacin, ¿sí? Nosotros flumioxacin en la zona nuestra, como les decía, con suelos arenosos de 60% de arena para arriba, menos de 2% de materia orgánica, 1,8 por ahí. Y los barbechos largos me estoy refiriendo a 90 días, con flumioxacin, en dosis de 90 centímetros cúbicos aproximadamente, en general no hay inconvenientes. Y en la medida, para estos suelos me refiero, ¿no? Y estas dosis que estoy mencionando, en la medida que me voy acercando a la fecha de siembra, casi que la dosis tiene que ver con la cantidad de días que me va quedando de barbecho, ¿sí? Porque estoy hablando de 90 días, 90 centímetros cúbicos. Dosis más altas puedo tener una persistencia tal que pueda provocar fitotoxicidad, sumado a que casi siempre lo vamos a estar complementando muy posiblemente con un sulfentrazone que va a ser otro PPO dando vueltas. Así que otras dosis en otras zonas, suelos más pesados, muy posiblemente no haya esos inconvenientes que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Con lo cual yo hasta 40 días antes sé que no puedo estar usando más de 50 centímetros cúbicos y la dosis ya se reduce demasiado, ¿sí? Y tiene un efecto principalmente de quemado con esas dosis que lo mencionó un par de veces Samantha. Con lo cual, suelos más pesados, franco-arcillosos, muy posiblemente tenga un mejor posicionamiento flumioxacin y en dosis más altas también, porque, bueno, justamente la dosis y el tipo de suelo no solo tiene que ver con la fitotoxicidad que pueda producir al cultivo, sino también en la dosis disponible que vamos a tener para el control de maleza. Por lo cual, suelos más pesados sí va a haber que levantar la dosis, y posiblemente en barbechos largos a 120, una cosa así. Después, a ver, había varias referidas a flumioxacin.
Y flumioxazin lo que tiene queda muy retenido en la materia orgánica del suelo. Tiene mucho que ver con la materia orgánica más que con la textura. Solo que hablamos de textura porque una cosa está relacionada con otra generalmente. Pero la materia orgánica es la que define la disponibilidad del flumioxazin en el suelo. Lo mismo si hubiese demasiado rastrojo, ¿sí? En cambio, sulfentrazone, la dosis está muy definida por la textura del suelo y queda muy poco retenido en la fracción orgánica y es muy soluble, ¿sí? Que es lo que comentó Samantha recién. Bueno, y flumioxazin, ahí alguien hace un comentario, si es aplicado en pre muy cercano a la siembra. Sí, en caso de que lloviera mucho, si bien queda muy retenido en la fracción orgánica, también si hay agua disponible, desorbe y le puede pegar al cultivo. No, metribuzin no sería selectivo de girasol. Y alguien consulta por atracina, y no, la atracina no hemos hecho ensayos inclusive y no tendría un posicionamiento inclusive ni en barbecho para girasol. Acá hay otra pregunta que me parece muy importante sobre herbicidas residuales utilizados en la campaña anterior. Por Sí. ejemplo, diclosulam. Diclosulam, excelente punto. Hay que tener días o no sabría decirte bien cuántos milímetros entre campaña y la otra, pero sé que es muy sensible. Sí, que hay una restricción directamente. Que si se hizo diclosulam en la campaña anterior, no está recomendado la siembra de girasol. Habría que ver en casos de años excepcionalmente lluviosos, pero la verdad es que es esa, hay una restricción, que si se hizo diclosulam, no podrías estar haciendo girasol al año siguiente. El otro producto es el saflufenacil, el HIT No, de BASF. ese es de la campaña. En realidad no lo podés usar en barbechos a girasol o en presiembra, para emergencia. O sea, de campaña, en ese año. ¿No? Si lo usaste el año anterior no hay problema. Ah, está bien. Pero no lo podrías utilizar como un quemador si el lote va a girasol. Ahí hay una restricción. Directamente no. Tenemos otras opciones. Carfentrazone, el otro, bueno, me sale. Bueno, se me borró de la mente. El otro quemador, que no tienen restricciones de siembra, ¿sí? Está bien. ¿Saflufenacil, Jorgelina? No. No, porque el saflufenacil es el que estamos diciendo que no se puede usar. Bueno, no me sale. Ya me va a salir. No, yo tenía recomendaciones de los técnicos de BAF de esta zona que tenían que esperar bastante tiempo para usar HIT. Claro, sí, directamente Claro. no usar. Yo estoy diciendo que no usar saflufenacil. Ah, No se puede utilizar. claro. No. Estager, ahí alguien puso que no es el fluoxipid, es el estager, es el otro que sí se podría usar. Carfentrazone, estager se puede utilizar como un quemador piraflufen. Gracias, no me salía. Alguien lo escribió ahí en el chat. Piraflufen. Mariano Fava, muy bien, gracias Mariano. Bien, después, ¿qué otras consultas? Veía algo de Acá preguntan. consultas por piroxazulfone. Exacto. Sí, veo varias consultas referidas al tema. Piroxazulfone no tiene registro en el país. Nosotros lo estamos ensayando hace varios años. Lo hemos estudiado en preemergencia, en presiembra, en barbechos y la verdad es que no tiene registro y
en situaciones de preemergencia para nuestros suelos, que ya les digo, son suelos arenosos franco-arenosos. Nosotros vemos ciertos niveles de fitotoxicidad, con lo cual yo creo que todavía para este tipo de suelos puede ser que haya antecedentes en otros suelos, hay registros en otros países, los trabajos que yo he visto justamente están todos referidos a suelos más limosos, con lo cual yo creo que tiene un nicho, tiene su potencial, pero le hace falta un poco más de desarrollo en su posicionamiento para garantizar que no haya fitotoxicidad. Epidifenacil, tiene no tengo certeza si es selectivo para girasol, porque tiene alguna persistencia, así que no, la verdad yo no lo he probado, no tengo certeza, me parece que no, porque tiene persistencia. A diferencia de lo que estábamos hablando de carfentrazone, o pidaflufen, esos no son persistentes, ¿sí? Con lo cual no hay problema. Epidifenacil no tengo certeza, no lo he probado, pero tiene alguna persistencia, con lo cual no puedo hablar mucho, porque no tengo seguridad. Preside no, tampoco. El girasol, alguien consulta por preside. El girasol es muy sensible a, por ejemplo, sulfonilureas, o en el caso de otra LS, no es sulfonilurea, pero bueno, Flumetsulan, no se pueden usar en lotes que vayan a girasol. Bueno, ¿alguna consulta más? Claro, alguna consulta más, porque creo que de las que veíamos acá, están, alguien pregunta por metsulfurón, no, metsulfurón, no, está vedado para lotes que vayan a girasol, no, muy complejo, altamente probable que haya, es muy sensible, no desarrolla raíces directamente. Estoy revisando acá el chat, si alguien quiere, hay algo que quedó sin Ahí preguntan responder. en CL, pero el metsulfurón es una sulfonilurea. Por Claro. ahí uno entiendo que son ALS las dos, pero el que es CL tolera imidazolinona. Sí, no tolera, los CL no van a tolerar residuos de sulfonilureas. Sí suele estar la consulta referida a si yo hice diclosulan el año anterior, si siembro un CL, si esa tolerancia es mejor. Hay antecedentes relacionados con mejor tolerancia de parte de los girasoles tolerantes a imazapyr. ¿Sí? Estos antecedentes, hay trabajos realizados en la zona de Balcarce, ¿sí? Por Paco Bedmar. Yo no he hecho esos ensayos, habría algún antecedente relacionado con eso. Uno, lo que a veces es dificultoso, generalizar si todos los híbridos se van a comportar igual. Al no tener ensayos exhaustivos al respecto, por eso a veces es difícil una recomendación de ese tipo. ¿Alguna otra consulta? Acá consultaban sobre sulfentrazón y las dosis máximas. Ahí, como veníamos diciendo, depende mucho el tipo de suelo, ¿no?
Sí, El porque mismo Marbete te lo va diferenciando por tipo de suelo, qué dosis claro, podés usar. porque si vamos a suelos con 3, 4% de materia orgánica, se usa hasta 500 centímetros cúbicos. Por eso hay que ver el marbete y ver la recomendación dependiendo del tipo de suelo. Yo ya les digo, acá en los suelos oeste provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, estamos hablando en preemergencia 250 en mezcla con S-metolaclor, por ejemplo. Y vamos a ver muy posiblemente algún síntoma en hoja. ¿Sí? 250 como dosis máxima. La verdad es que lo habitual acá es que hagamos 230, una cosa así como para, o si no, hacer un presiembra de unos pocos días antes, con una dosis un poquito más alta, pero separar la aplicación esa si vamos a dosis más altas. Se maneja mucho el tema de la dosis, el momento de aplicación, los presiembra, barbecho corto, preemergencia, o ya les digo, las dosis repartidas. Pero lo de la dosis repartida, cuando empezamos a tener problemas severos de yuyo colorado, esas dosis no alcanzan, las dosis repartidas. Mario Bulacio levantó la mano. ¿Sí, Mario? Sí, se tiene que desmutear nomás. Ahí creo que había una consulta también sobre el caso de yuyo colorado, que utilizar como residual previo a la utilización del sulfentrazone. Bueno, no sé, pero tal vez diflufenicán sea una opción para atajar las primeras camadas de colorado 20, 30 días antes de la siembra. Sí, pero es medio parcial, controles parciales, cloridona, controles parciales. Por el momento, con la disponibilidad de productos que tenemos, sí, es medio complejo ese intervalo, ¿no? Si no, es retirarse, levantar dosis de sulfentrazone y alargar la residualidad levantando dosis. Esa es otra posibilidad que también hay quienes en la zona usan esa estrategia, ¿sí? De acuerdo a fecha de siembra y fecha de emergencia del yuyo colorado, dosis más altas en un presiembra, ¿no? Abarcando ese periodo. Bien. Bueno, no sé, a ver. Ahí preguntan Ah, el por... pendimentalín. Bueno, pendimentalín es selectivo, también podría utilizarse. Y va a tener alguna contribución sobre el yuyo colorado. Sí, también como el S-metolaclor, que contribuyen, acetoclor, contribuyen, pero no son complementarios del sulfentrazone en este caso. Pendimentalín es menos soluble en agua. Ahí preguntan por imacetapir en girasol CL. Se puede usar, por ahí pueden consultar mejor con el semillero, pero he tenido clientes el año pasado que lo han usado y no, y Mazapir no tenemos, así que no sabría. Lo Claro. mejor igual, a ver, como por ahí, para sacarse bien la duda, yo creo que sería consultar con el semillero, de consultarla bien. La Qué tolerancia. dosis podés usar y qué producto, y te vas a ver decir mejor porque estudian los híbridos Y que venden, ¿no? preferentemente en preemergencia, porque el imacetapir no es tan absorbido, tan bien absorbido por hoja, tal vez, ¿no? Pero sí, hay que averiguar bien respecto a la tolerancia de los híbridos. Sí. Bueno, hacemos la última, así la liberamos a Jorgelina. Preguntan el acetoclor, si hay diferencias entre el acetoclor y el S-metolaclor por el tema del precio.
Pero ¿diferencias de precio o de eficacia? Si hay diferencia, entiendo yo, de eficacia, ¿no? Control residual en Colorado, preguntan. Para mí el S-metolaclor funciona muy bien, pero Claro, el S-metolaclor vino a complementar muy bien lo que es sulfentrazone. también es más económico, pero la dosis distinta, ¿no? No es lo No, las mismo dos. un litro de acetoclor que de S-metolaclor. Depende el espectro de malezas, tal vez. En lo que es Colorado, el S-metolaclor siempre complementó mejor, ¿no? Los dos tienen control sobre gramíneas y acetoclor ha tenido otros, también amplía hacia otras hojas anchas, ¿sí? Aunque S-metolaclor ha sido un muy buen complemento con sulfentrazone por Yuyo Colorado. Sí, Por sí, otra nosotros parte, lo que tiene es que es más soluble, entonces requiere de menor disponibilidad hídrica para estar disponible y queda menos retenido. Por eso también ha tenido ese... pero bueno, como ven, a veces encontramos un nicho de uno u otro dependiendo de las especies de malezas, ¿sí? Porque podemos pensar en su comportamiento en el suelo, pero bueno, tienen otra especificidad, controlan otras especies que unos sí y otros no. Ese metolaclor es más soluble, queda menos retenido, entonces con menos agua está más activo, la dosis bioactiva es mayor. En ese sentido, por eso ha resultado muy utilizado, pero bueno, tal vez en otras especies acetoclor tiene un buen comportamiento. está bien. Bueno, la verdad que tuvimos mucha concurrencia, estuvo muy buena. Llegamos a tener 240 personas conectadas, así que salió excelente. Así que te damos las gracias, Jorgelina, siempre muy clara. Así que, bueno, cualquier cosa que podamos seguir trabajando o hacer algo, vamos a estar en contacto y muchas gracias. Sí, sí, seguramente. Muchas gracias a Tanor, Albo, por la invitación. Y sí, seguramente algún ensayo, algo se nos va a ocurrir. Y bueno, para la gente ya saben que estamos acá en Intanguil, en La Pampa. Lo vi a Camilo Montes conectado. Camilo trabajamos juntos, él está en la agencia de General Pico. Así que los trabajos los hacemos en conjunto y los resultados que han visto han sido del trabajo mancomunado. Y bueno, como saben, el INTA está siempre trabajando, generando información y estamos abiertos a cualquier propuesta, consulta, intercambio. Así que bueno, son bienvenidos, tienen mi contacto. Ahí estamos disponibles para lo que haga falta. Muchas gracias, Sami. Muchas gracias, Jorgelina. Bueno, gracias a todos y que tengan un lindo día.